postura de estar a favor de la legalización, de la despenalización, o en términos más básicos, a favor del aborto, de la legalización del aborto. Vamos a comenzar con su grupo y así de forma ordenada, la contraparte, hasta que se termine la primera intervención. No se olviden de encender sus cámaras cuando le toque debatir. Habiendo dicho eso, comenzamos. ¿Quién va a ser el primer debatiente del grupo? Del grupo número 1. Señorita Quispe. Buenas tardes, maestro. Yo voy a empezar. Muy Buenas bien, sí, tardes. puede Mi iniciar. persona... Ahorita, ya. Buenas tardes, mi persona, la alumna Quispe Astete. Empezaré por definir lo que es el aborto en sí. Según la OMS, durante 1994, nos define que es la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio, antes de que el feto haya alcanzado la viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Ahora vamos a iniciar con defender nuestra postura a favor de la legalización. Primero debemos aclarar que nosotras estamos a favor de legalizar el aborto, no de imponerlo a las mujeres, ya que esto sería un acto deplorable. Cada año, 1 de cada 4 embarazadas termina en un aborto. Sugieren estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que legalizarlo lleva a 2 opciones que pueden facilitar a las mujeres a una manera más segura, donde tenemos que buscar si eligen tener al bebé de una manera siendo planificado o tiene que ser o según la opción a que se le dé. Las tasas de embarazo no planeado más altas ocurren en los países que restringen el acceso al aborto y las más bajas en los países donde el aborto es legal en términos amplios, dado es el caso de Perú. Por otro lado, diferentes organizaciones, tanto la OMS, tratados internacionales, el Centro de Derechos Reproductivos nos menciona, y abro cita, rastrear el estatus legal del aborto nos muestra dónde las mujeres y las niñas son tratadas con igualdad y tienen la oportunidad de dirigir el curso en sus propias vidas. De igual manera nos presenta unas cifras, que 90 millones, un 5% de mujeres en edad reproductiva viven en países que prohíben el aborto por completo. Y tenemos en cuenta que 601 millones, que es un 36% de mujeres en edad reproductiva, viven en países que permiten el aborto a pedido. En total, 72 países en todo el mundo que entran en esta categoría. Si incluso hace poco se quiso abolir el aborto terapéutico en nuestro país, ¿cómo podremos sentirnos más seguras? Si restringe el acceso al aborto terapéutico, criminaliza a quienes sufren violaciones y decide abortar, dificulta la acción en casos de embarazos ectópicos. Evitemos casos injustos, legalicemos y empecemos por ver de cambio en el Perú. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a la señorita Quispe Astete. De la contraparte, ¿quién va a ser la primera o el primer debatiente? Yo, profesor. Muy bien, señorita Rojas, puede usted iniciar, tiene la palabra. Bien, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy nos encontramos en un debate controversial a nivel nacional, que es la legalización del aborto. Bien, el lenguaje progresista nos dice, nos jura y nos perjura que el aborto que nos quieren vender es una interrupción voluntaria, que es feminista, que es un derecho, que es salud, que es constitucional, que es libre, que es solución, que es progresista, socialista, moderno y solidario, que es un logro social, que es inocuo, que es racional, científico y civilizado, que es defiende a la mujer y que es un bien de sí mismo y hasta económicamente rentable. Pues nada, ahora nos toca hablar a nosotros y argumentar y razonar y demostrar con datos y con hechos que todo cuanto dicen los abortistas. Primeramente, no es interrupción. Interrumpir es detener la continuidad de una acción, o sea, que luego se reanuda. En el aborto podríamos hablar de frenar, liquidar, sacrificar, extirpar, truncar, erradicar y triturar, pero de interrumpir ni corazón. No es voluntario. Un 75% de las mujeres que abortan no lo hacen por decisión libre, sino obligadas por presiones insoportables de sus parejas o de sus familias y de su propio trabajo, frente a la que no se ve otra salida que abortar. Si no se dan opciones y si no se facilitan alternativas, la decisión no es voluntaria, es obligatoria. 3. No es socialista, más bien lo contrario, es absolutamente capitalista. Las clínicas abortistas son un negocio millonario amparado por el Estado y gobiernos automáticos.
cuyo único fin es el lucro. No es salud. Los centros del aborto no informan a la mujer sobre los detalles de este tipo de intervención, las consecuencias físicas y psicológicas que tiene, desde perforaciones uterinas, pérdidas y prematuridad del siguiente hijo, hasta alteraciones del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. El síndrome post-aborto es una traumática y dolorosa realidad que siempre se ha tratado de ocultar. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Rojas, Fernando o Bernardo. Y bueno, ahora la contraparte, ¿quién va a ser la siguiente debatiente? Buenas tardes, profesor. Bueno, yo alumna Mendoza, voy a dar el segundo argumento. Bueno, una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuando quiere ser madre. La búsqueda de la igualdad de género se basa en la igualdad de oportunidades. La maternidad forzada y aún la deseada desequilibran esta ecuación para que la mujer pueda desempeñarse en la vida pública y no sea confinada a los cuidados del hogar y la maternidad. Es necesario que el aborto sea legal, seguro y sobre todo gratuito. Por ello, el aborto es un bien social. La mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás, dando paso a una mirada relacionada con lo razonable y lo aceptable. Es por ello que el acceso al aborto legal y seguro es un bien social necesario para el desarrollo y el desempeño de la mujer en la sociedad. Bueno, el aborto es libertad reproductiva, responsabilidad, tolerancia y autonomía personal. Así es como propongo que entre todos saquemos el aborto de su lugar sórdido y escondido de la sociedad, para considerarlo, en cambio, como un evento propio del comportamiento sexual y reproductivo. A tener hijos debe existir sin falta el mismo derecho para no tenerlos. Se debe buscar la armonización moral entre los conceptos de tener y no tener hijos y no privilegiar a uno sobre el otro. Sobre todo teniendo en cuenta que tener un aborto es menos peligroso que tener un hijo, salvo cuando el aborto es ilegal. Ahora un dato, los procedimientos de aborto efectuados por profesionales de la salud son capacitados en condiciones higiénicas y que son mucho más seguros que el embarazo y el parto. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero Mendoza Horna. Ahora, de la contraparte, ¿quién va a seguir? ¿Quién va a ser el siguiente debatiente? Señorita Tapia. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Puede iniciar. Ya. Buenas tardes con todo el público concurrente en esta tarde. Bueno, yo voy a hablar sobre en contra de la legalización del aborto. Bueno, con esta pregunta siempre me voy a ir. ¿Es necesario la legalización del aborto en el Perú? Ahora bien, la pregunta acerca de la legalización del aborto invita previamente a tener claro qué es y qué daños causará, si esto es solo en ese momento o para toda la vida, aquello que queremos legalizar. Es decir, debemos conocer las consecuencias para poder afrontar la legalización que se propone. Hay quienes argumentan que el aborto es una experiencia traumática por encima de la experiencia humana común, puesto que involucra la muerte de un ser. Específicamente la destrucción voluntaria de un feto y la participación en un acto violento, así como la transgresión de los instintos parenterales, el resquebrajamiento del vínculo entre madre y el no nacido y el sufrimiento emocional no reconocido. La posición teórica de que las mujeres que se someten a aborto sufren daños emocionales se encuentran sobre todo en los primeros trabajos sobre las consecuencias del aborto. Y esto se deriva de las teorías profesionales en salud mental que trabajan en mujeres con trastornos psiquiátricos muy graves, tales como depresión crónica o enfermedades maníacos depresivas, que referían un antecedente de aborto.
En la estimación de los efectos emocionales del aborto es preciso considerar desde la perspectiva de los efectos de un estrés psicológico. Esto permite afirmar que la constitución genética de una mujer sometida al aborto influye en su riesgo de presentar una reacción psicológica adversa, tanto como influyen sus experiencias previas, su entorno conyugal, familiar y sobre todo social, y la manera como ella no ha podido seguir adelante. Han aprendido a afrontar las dificultades. En este estudio retrospectivo no hay controles, no se toma en cuenta el tiempo transcurrido desde la vivencia del aborto y no se describe la psicopatología previa a su ausencia, porque jamás lo van a poder superar. Esta es la pregunta que se escucha y entra en debate con más frecuencia, pero para la naturaleza de la investigación requerida no se puede contestar adecuadamente. En rigor, a la respuesta exigiría un estudio prospectivo ciego, donde las mujeres con embarazo no deseado en condiciones cuidadosamente controladas para factores sociales, culturales y psicológicos. Fueran asignadas a 3 grupos: el aborto, la continuación y la tendencia del bebé y la continuación del embarazo, y hay opción y la opción de la adopción. Este tipo de proyecto no se puede emprender por razones éticas. Las inferencias de respecto de daño causal hechas sobre la base de hallazgos de síntomas ansiosos y depresivos, aún de trastornos psiquiátricos como depresión mayor o trastornos de estrés postraumático. Primero, lo único que les digo, primero seamos conscientes para qué lo queremos hacer, por qué lo queremos hacer, y segundo, seamos conscientes que la legalización no va a dejar que no hayan abortos ya. Más bien resolvamos los problemas estructurales del país para poder educar a la educación sexual y entre otros. Los problemas de las personas se generan encontrándose el cómo y no los textos legales. Tener muy en cuenta esto, que es clave y fundamental en el debate sobre la legalización del aborto en el Perú, no a la legalización del aborto en el Perú. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Tapia Trocios. Ahora vamos a la contraparte. ¿Quién va a ser la siguiente o el siguiente debatiente? Sí. Buenas tardes, profesor. Yo, Eleni Nostroza, voy a seguir con el tercer argumento a favor de la legalización del aborto. Quisiera empezar con un caso que sucedió en Perú. Rosa, una niña de 12 años, fue víctima de violación en una comunidad campesina de Ayacucho. Tras no recibir a tiempo el kit de emergencia, quedó embarazada y se le negó el aborto terapéutico. A Rosa nunca se le pudo aplicar el protocolo del aborto terapéutico pese al pedido de la familia. En el proceso de la solicitud, la niña tuvo problemas de salud que pusieron en riesgo su vida y provocaron que tenga un aborto espontáneo, poniendo en riesgo la salud de aquella niña. La mujer tiene derecho a decidir sobre su maternidad y su cuerpo. El aborto también se trata de una cuestión pública, sobre todo en regiones con altos índices de pobreza. También es una forma de prevenir las consecuencias de los embarazos a menores de edad y a adolescentes que fueron violentadas por ciertos tipos de violación. Eso afecta y trae muchas controversias sobre la salud física y mental de las niñas y adolescentes, y en todo caso también a las mujeres adultas. Convertirse en madre a una edad tan temprana o sin ser deseado puede perjudicar planes a futuro, porque muchas se ven obligadas a abandonar sus estudios, trabajos, y eso les empuja a la pobreza, ya que no todas las mujeres están preparadas económicamente para solventar todos los gastos que trae un niño recién nacido, y menos aún si el embarazo no es deseado. Como mujeres, lastimosamente, en algún momento podemos ser víctimas como Rosa, podemos sufrir de una violación. Nada nos asegura que estamos a salvo de eso, sobre todo en niñas y adolescentes, no estamos a salvo en nada. Ahora, se recibieron más de 13.840.000 denuncias de violencia sexual, que eso equivale al 43% de las denuncias recibidas fueron de víctimas de adolescentes entre 2 y 17 años, es decir, 6.007 denuncias. Y el 20,7% de niñas de 6 a 11 años de edad, que son 2.862.
denuncias y el 20,6% de niñas de 6 a 11 años de edad, que son 2.862 denuncias. En aquellos casos, en el embarazo fue producto de violencia sexual y se prohibió la interrupción de ello. Al momento en que la niña se convierte en madre, se han cometido 3 tipos de violaciones de sus derechos humanos. La primera es que imponiéndole una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual. La segunda, que fue obligarla a ser madre contra su voluntad. La tercera es que ella no buscó un embarazo, como dice, de nada, simplemente violaron todo tipo de derecho y obligaron a llevar y a concluir ese embarazo. En el indicador más claro que no se desea ser madre es el deseo de interrumpir ese embarazo. La preocupación de niñas en cuanto a su situación de su bebé, en la mayoría de los la obstaculización de los procesos en los distintos desarrollo pleno de una persona. Puesto que la diferencia de embarazo es habitual en 9 meses, la maternidad es un compromiso a perpetuidad que dura toda la vida. Transforma para siempre la vida desde un punto físico, psíquico y social. Altera las posibilidades de educación, acceso de recursos económicos y afecta las relaciones sociales de la niña, no solo al interior de su familia, sino también a su entorno, que se vería muy violentado. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera. ¿Quién va a ser de la contraparte? ¿La siguiente o el siguiente debatiente? Yo, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Puede comenzar. Gracias. Bien, buenas tardes con todos los presentes en la sala. Voy a empezar con un comentario muy común de todos los que están de parte de la legalización del aborto. Y es bien claro. Dicen que el aborto legal debe ser porque una mujer, que el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, en sí, tienen razón. La mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero sin embargo no pueden interferir en la vida de otro ser humano, mucho menos quitársela, aun si esta vida está dentro de ella. Menciona que el sentido común y la ciencia moderna mencionan que y reconocen que en un embarazo hay 2 vidas y 2 cuerpos, y que por ende ambos van a tener los mismos derechos. Mi contribución al debate se tratará de centrarse en la cuestión planteada sobre las posibles consecuencias para las mujeres y su salud, ya que al realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas que son totalmente ilegales en el Perú, porque actualmente la ley peruana solo acepta el aborto en caso de que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre. Los centros de aborto, que son totalmente ilegales, no informan a la mujer sobre ciertos tipos de detalles de la intervención, y las consecuencias van a ser tanto físicas como psicológicas, que tiene un inicio de una cadena de complicaciones que ocasionan la muerte de la mujer o graves secuelas, como la menopausia precoz quirúrgica, la esterilidad, el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico. Bien, para redundar esto, se dice que en 1999 en el mundo hubo 46 millones de abortos inducidos, y de estos 20 millones fueron totalmente ilegales. Y a causa de ello hubo 78,000 muertes maternas por el aborto. Y eso fue, en el año de 1999. Ahora pónganse y déanse cuenta de cuántas muertes inducidas por el aborto existen actualmente. Como debatientes en contra de la legalización, mencionamos que defenderemos la vida de los niños por nacer desde el momento que están concebidos, porque estos ya tienen vida, y al defendernos el derecho de aquellos que no tienen voz. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Cruzado González. De la contraparte, ¿quién va a ser la siguiente debatiente? Yo, profesor, la alumna Churampi, voy a pasar con el cuarto argumento. Algo por lo que todos aquí estamos es a favor que haya menos abortos. ¿Sabían que legalizando puede haber un mayor acceso a la educación e intervención hospitalaria? La despenalización permite sacar el tema a la luz, abrirlo y dialogarlo. Permite hablar de redes de contención para no llegar al aborto, de políticas de salud sexual y reproductiva y de asesorías.
Y en el caso de decirse abortar, que se haga en un hospital público, porque es la forma de quebrar este comercio clandestino de clínicas del aborto a largo y ancho del país, que mueve considerables sumas de dinero y que también hacen su lobby en el Congreso. La evidencia existe sobre los países en los que se legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. No muestra que haya un aumento de cantidad de abortos a largo plazo. Es decir, tener datos exactos de la cantidad del aborto que se reproducen antes de la legalización, dado que no existen ciertos casos de aumento inicial. A largo plazo de prácticas se estabiliza o disminuye. Abro cita. Hacer legal, seguro y accesible el aborto no aumenta de manera apreciable la demanda. En cambio, el efecto principal es pasar de abortos clandestinos inseguros a procedimientos seguros y legales. Informe de la Organización Mundial de la Salud. Cierro cita, muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera. De la contraparte, ¿quién va a ser la siguiente debatiente? A ver, el grupo, ¿quién va a ser el siguiente estudiante que va a presentar su argumento? El grupo 4. Buenas tardes, maestro. Continuar. Buenas tardes, Ya señor puedo jurado y comenzar. convocar la sala. Para continuar con la argumentación en contra de la legalización del aborto. Bueno, pasando en términos legales. El aborto no respeta los derechos humanos. No me lo invento yo. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿no? Y en el artículo 3 nos dice que todo el individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y seguridad. Bueno, no es un derecho. Ninguna mujer tiene derecho a matar una vida, aunque viva dentro de su cuerpo. Es de esa vida la que tiene derecho a ser protegida, igual que el niño, el que tiene derecho a ser adoptado, no sus futuros padres quienes tienen derecho a adoptar. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos, a través de su observación general en número 28, en el artículo 3, la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres ha establecido en la realidad del aborto, tiene una relación directa con la violación de varios derechos reconocidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sobre el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho de los menores en medidas de protección especiales dadas por el Estado. El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales a la vida privada. El comité estableció normas que obligan a los prestadores de salud comunicar la ocurrencia de un aborto a las autoridades y establece con claridad la penalización del aborto en cualquier circunstancia, ya que afecta el derecho a la vida de las mujeres, por lo que es consciente de la existencia de una alta tasa de mortalidad materna, producto del aborto. Este tema ya se ha venido tratando desde hace décadas atrás y pone en debate cada vez que hay campañas de su legalización. Entonces, ¿por qué creen que aún no se ha legalizado en nuestro país? Les dejo esta pregunta para que puedan reflexionar. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera. De la contraparte, ¿quién va a ser la siguiente debatiente? Buenas tardes, mi apellido es Choquehuaytá y les voy a hablar el quinto argumento. Como anteriormente lo mencionamos, en el Perú está legalizado lo que es el aborto terapéutico, más no de manera general. Legalizarlo de manera compleja evitará que muchas mujeres recurran a métodos clandestinos, puesto que actualmente se muestra que hay unas cifras alarmantes en torno al aborto inseguro. Debido a ello, corren el riesgo de sufrir hemorragias graves, infecciones, peritonitis, lesiones en la vagina y el útero. ¿Cuántas muertes se podrían evitar? Tal como lo mencionan Merino y Teipa,
Taipa, 2016, se estima que cada año mueren 58 mujeres por aborto inseguro en el Perú. El aborto realizado en condiciones seguras tiene una mortalidad menor a 1 de 100.000 abortos, por lo cual 371.420 abortos anuales en el Perú presentarían como máximo 4 muertes. De esta manera, al despenalizar el aborto se evitará 54 muertes en el año. De igual manera, esto ocasionará que ese tema deje de ser un tabú en la sociedad, mayormente por personas extremistas y conservadores. Muchas veces, haciendo que las mujeres que se han practicado el aborto sufran de discriminación o incluso acoso. Un caso en el Ecuador que recientemente salió a la luz trata de una joven llamada Paulina Guzmán que fue violada por el director de la escuela. Quedó embarazada. El director le induce a un aborto en el tópico de la enfermería y contrata a un médico, pero este acepta con la condición de tener relaciones sexuales con ella. Al sentir dicha presión y el miedo sobre el típico que dirá, tomó la opción de suicidarse. Por lo cual reitero que el aborto es una deuda de la democracia y no debe considerarse un delito. Cualquier niña, adolescente o mujer puede ser obligada a partir de un caso de violación. Por eso no queremos que casos como Paulina Guzmán se repitan. Y este caso de manera directa a cualquiera de los presentes, mis conocidos o a mí misma. Buscamos una solución para un proceso seguro y denunciar el caso sin ser perjudicados. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera. Ahora vamos con la contraparte. ¿Quién va a ser el debatiente? Yo, profesor. Señorita Julia Benavides. Bien, tiene la palabra. Continuando con los argumentos en contra de la legalización del aborto. Mucha gente lo define al aborto como una interrupción en el embarazo, pero ¿realmente es una interrupción? El aborto es un asesinato, aunque no se le quiere llamar así, ya que no hay ninguna interrupción, sino que acaba con la vida de un ser, con esa pequeña sombra en tu ecografía, con ese test de color rosa, con esa vida que habita en tu interior. Mucha gente defiende el aborto como el derecho que tiene la madre, pero ¿realmente la tiene? ¿Quién es ella para decidir el futuro de otra persona? Aunque sea su hijo, el niño tiene todo el derecho a poder experimentar lo que es la vida, como todos nosotros lo hemos podido experimentar. ¿Se han preguntado si hablara esa criatura, qué les preguntaría? La pregunta posible que él haría, sería ¿por qué ellos han tenido esa oportunidad y yo no? Qué injusticia, ¿verdad? El aborto debería ser ilegal, ya que el niño, tengan los días o meses que sea, sufre. Muchos médicos han defendido la posición de que el embrión aún no está consciente de lo que se está llevando a cabo, pero la experiencia de la madre y otros médicos experimentados dicen lo contrario. Algunos de ellos incluso afirman haber visto la cara de dolor en el momento de la extracción. Por lo tanto, el niño sí que lo siente. Ahora les pregunto, ¿haremos sufrir a una persona que no ha hecho nada de malo? ¿Negarle a alguien la oportunidad de vivir? ¿Mirar egoístamente solo por nosotros mismos y no por la vida que llevamos dentro? ¿Humanamente somos capaces de hacer esto? El aborto no es bueno. Lo mires desde la perspectiva que lo mires, tanto si lo miramos desde la madre como si lo analizamos desde el punto de vista del niño. Esta práctica es evitable si se hace un uso responsable de nuestra sexualidad. Y si por otra parte, otra razón o debilidad hacemos un mal uso de ella, no nos acobardemos. Todo acto acarrea una serie de consecuencias. Hagámonos responsables de ellas. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Julián Benavides. La contraparte, ¿quién va a ser la siguiente debatiente? Sí, profesor, yo a la alumna Quintana. Ya, tiene la palabra. Bien, vamos a dar el último argumento a favor de la legalización del aborto. Para empezar, el tener un bebé no es algo fácil ni mucho menos económico, como ya podemos ver. No todos pueden asumir esta responsabilidad a conciencia. En muchos casos, los padres no terminaron la escuela secundaria o a un nivel superior y deben asumir el rol de adultos rápidamente, subsistir por sí mismos y a esto agregarle que deben mantener vivo
y velar por la criatura que no fue planeada, ya que darle un niño a otros niños no termina bien en muchos sentidos. Esto no solo pasa en adolescentes, también se puede apreciar en muchas familias, pese a no tener el sustento suficiente, ya están en una edad adulta y no quieren tener un bebé en pésimas condiciones. Esto debido a que un bebé necesita demasiada atención, necesita cuidado, necesita la atención de los padres. Y si el padre no se puede cuidar por sí mismo, ¿qué va a hacer del bebé? Traer al mundo un niño que sabes que no vas a poder cuidar ni darle una vida digna es un tanto egoísta, pero nadie en la sociedad te va a juzgar. En cambio, si decides interrumpir este proceso, te tachan de persona desalmada. ¿Acaso no es peor traer un hijo en pésimas condiciones, que se enferme, que no puedas pagar ese sustento? De igual manera, la educación, la ropa, e incluso aún peor, la comida. Con ello podemos resaltar que te dan un sinfín de requisitos para que puedas adoptar un niño, para que este niño tenga un hogar adecuado y donde tenga suficientes comodidades para tener una vida óptima. Sin embargo, para que tú puedas ser madre o padre, no te piden ningún requisito, simplemente que lo dejes nacer y las condiciones que tenga después queden en el olvido. Tener un hijo es una opción, no una obligación. Ahora, según Bin Lincoln, en campaña tuvo una frase que resume los conceptos anteriores que ya hemos dado. El aborto debe ser legal, seguro y no visto como raro. Nuestra sociedad premia a la mujer que tiene hijos y condena a la que aborta. Nacer siempre es un privilegio, no importa en qué condiciones. No nacer es un enigma filosófico en sí. Gracias. Muy bien, hemos hecho a la señorita Quintana. De la contraparte, ¿quién va a ser la siguiente debatiente? Yo, ahorita. Continuando con los argumentos que dio sobre este caso de la no legalización del aborto, se sostiene que gran porcentaje de embarazos de los adolescentes peruanas son no deseados y se atribuye que es un bajo de nivel de métodos anticonceptivos y la falta de información sobre las relaciones sexuales. También se ha mencionado mucho antes sobre la libertad de la libertad sexual y sobre que la madre decide qué hacer, ¿no? Entonces se han lanzado muchas campañas por el Ministerio de Salud para prevenir y reducir el embarazo en adolescentes, pero esto no, sin embargo, no reduce esos resultados. Entonces, si estamos diciendo que se hace libertad sexual y que la madre decide, entonces la madre puede decidir no embarazarse también, existiendo gran cantidad de métodos anticonceptivos que ayudarían a evitar este tipo de problemas. Entonces, al legalizar el aborto, estaríamos legalizando que la responsabilidad de gran porcentaje de madres, no estoy generalizando que es de todas, gran porcentaje de madres, se está justificando el matar según la ley que desde que se ha concebido se ha realizado el acto, ya se ha concebido un sujeto, una persona que está sujeta a derechos, se está realizando un asesinato y al legalizarlo estaríamos justificando eso. También se ha declarado que se debe haber, en lugar de legalizarlo, dar más educación sexual, orientación oportuna, consejería y de muchas otras maneras, y no buscar un método tan extremo como es la legalización total. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañero. Creo que la contraparte terminó en toda su participación, ¿no es cierto? Grupo 1. Sí, profesor. Claro, ya. Y la grupo 4 también. Me parece interesante los argumentos que mencionan ambos grupos. Ahora, para que quizás alguien quiera profundizar, quiera añadir, quiera preguntar, quiera contestar, quiera evidenciar errores, etcétera. Vamos entonces a pasar ahora a la réplica correspondiente. ¿Con qué grupo comenzamos la réplica? ¿Quién quiere comenzar? Señorita Tapia. Tiene la palabra. Bueno, esta es la pregunta para los debatientes de la contraparte.
Nos han hablado que debemos legalizar bastante lo que es el aborto para disminuir, para que esto sea legal, para que vayan a las instituciones públicas, hagan ahí efectivamente cómo se debe hacer un aborto, ¿no? Muy bien, claro. Luego nos han mencionado también y nos han dicho de que es más seguro. Bueno, nosotros como personales de salud y sabemos y con todos los argumentos que hemos mencionado, no es seguro y jamás será seguro. Tiene consecuencias y toda acción tiene su reacción. No bien siendo claros, acá nuestro país hermano, que es Argentina, ha aprobado esta legalización que ahora está en debate, la deslegalización. ¿Por qué? Porque hay muchos índices desfavorables que en realidad, como dice, no les ha servido de nada legalizar. ¿Qué opción o qué opinión nos dan a ese acto que ustedes están tratando de querer decir que sea legal en el Perú, viendo que en Argentina no se da eso? ¿Qué respuesta nos van a poder dar si hay como dice, un eje o un ejemplo en el otro país? Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Tapia Trocios. De la contraparte, ¿quién desea hacer su réplica? Señorita Quispe Astete, tiene usted la Sí, palabra. maestro. Bien, por la parte en lo que nos dice que presenta riesgos, me parece interesante ya que sabemos que tal como una operación o todo lo que tenga que ver sobre el cuerpo humano y la salud, todo presenta un riesgo. Ahora, también nos dice, a ver, una parte en la que nos dice que el cuidado debe ser de la mujer por métodos anticonceptivos existentes y todo eso. Pero aclaramos que sí existen métodos, son costosos. La vasectomía tiene un costo aproximado de 1.500, la ligadura de trompas algo de 1.687 y tantos. La gente busca algo genérico, condones, pastillas, pero incluso pueden fallar. No tienen un índice de aprobación al 100%. Los métodos pueden fallar por caducidad, falta de información, pueden tener efectos secundarios. Por un lado, ustedes nos mencionan lo que es un argumento basado en la filosofía de Thompson, en donde ponen la vida del feto encima de la persona. Mencionan que es fascinante demostrar un grado de coerción en la sociedad de políticos, legisladores, ejerciendo sobre una mujer en nuestro país y en nuestra región. El dilema es, ¿vamos a darle más derechos a un cigoto o a un embrión, a un feto o a que a una mujer? Por ello, quitarle los derechos a una mujer por un embarazo es en todas luces un atropello. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado la réplica puntual de su compañera. De la contraparte, ¿alguien que quisiera añadir algo más? ¿Alguna réplica, alguna respuesta? Señorita Cruzado, tiene usted la palabra. Ya. Bueno, mencionaron que la mujer debe tener más derechos que un tal cigoto, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con los argumentos ya presentados, se ha dado cuenta, o bueno, se han dicho, que un feto, o por decirlo así, el cigoto, ya es una persona y tiene ciertos derechos desde que ya ha sido concebido. Entonces, les vuelvo a repetir o hacer nuevamente la pregunta. ¿Tiene una persona derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Es cierto, sí tiene, pero hasta un cierto... Por ejemplo, ¿puede alguien eliminar a algún vecino ruidoso solo porque le molesta a sus oídos? Obviamente no. Es igual que en el caso del aborto. La mujer estaría diciendo que estaría decidiendo no sobre su propio cuerpo, sino el de un ser que no es ella, aunque éste esté temporalmente de ella. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Cruzado González. La contraparte, algo que quieran añadir, algo que quieran poner en consideración. Bueno, profesor. Bueno, esta penalización no salva ninguna vida. En primer lugar,
Bueno, bueno, volvamos al tema. Allí, en el caso de que una mujer decida abortar, se garantiza que la práctica se dé en términos y condiciones de seguridad, siendo las muertes prácticamente inexistentes. Desde el punto de vista práctico, la posición provida es contradictoria. Invierten una enorme cantidad de poder y dinero en demonizar al aborto y a las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo y prácticamente no hacen nada o muy poco para prevenir el embarazo no deseado. Así, lejos de contribuir a proteger la vida embrionaria, disminuyendo la cantidad de abortos, contribuyen a su alta incidencia, ¿no? Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Mendoza Horna. De la contraparte, Ali, que va a añadir, va a hacer su réplica. Señorita Cruzado, tiene usted la palabra. Gracias. Mencionó sobre un embarazo no deseado, etcétera, etcétera. Bueno, este argumento es totalmente absurdo, ya que el deseo o no deseo no afecta en el valor intricéntrico de una persona. El niño no es una cosa, entre comillas, sobre cuyo valor puede decidir otro, de acuerdo en su estado de ánimo, ¿no? Por otro lado, el que una mujer no esté contenta con su embarazo durante los primeros meses no va a indicar que esta misma mujer no va a llamar a su bebé una vez cuando ya esté nacido. Entonces recalco y digo nuevamente que este argumento es totalmente absurdo. Gracias. Muy bien, hemos escuchado la réplica de la señorita Cruzado. De la contraparte, que quisiera añadir algo más o algún otro punto. Sí, profesor, yo, la alumna Quintana. Ya, señorita, tiene la palabra. Sí, como la contraparte acaba de mencionar, dice que el hecho de que no lo quiera al principio no significa que en un futuro no lo vaya a querer. Pero ¿qué pasa? Esto es solo una probabilidad. ¿Qué pasa si en un futuro no lo quiere, incluso lo llega a aborrecer? Esto podemos ver en muchos casos de incluso ni bien nacido lo pueden abandonar en un lugar sin remordimiento alguno. Ahora, ¿qué preferimos? ¿Dejar o ver que estén muchos niños abandonados sin así, incluso pueden morir de una manera desalmada, a que los en sí legalicen el aborto y esta situación se puede evitar? Ahora, si una mujer desde el principio no deseó ser madre, ¿por qué le vas a obligar a querer serlo? Una mujer tiene en sí el derecho a sí mismo a decir yo quiero ser madre en un futuro, o yo quiero ser madre ahora, o yo no quiero ser madre. ¿Por qué tienes que imponerle algo? Ahora, nuestra contraparte también menciona que esto de los bebés no planeados no significa que, o sea, te dijeron que a un principio los van a hacer sufrir, que este niño no merece hacer sufrir, pero ¿qué prefieren? ¿Que sufra un momento o que sufra el resto de su vida? Gracias. Muy bien, hemos escuchado a la señorita Quintana. De la contraparte, señorita Tapia Troces, tiene usted la palabra. Ya, bueno, una vez escuchando ya todos, quería que me contesten la pregunta a mis compañeras sobre el tema que les mencionaba del ejemplo con Argentina, que no hay respuesta alguna, así hayan legalizado con banderas y todo, ¿no? Bueno, no me contestaron. ¿Por qué? Porque simplemente es algo ilegal. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que no les está llevando a ningún camino bueno. Y yo creo que, como les mencionaba, es un claro ejemplo para nuestro Perú, que no va a cambiar las cosas para nada. Segundo, lo que mencionaban, ¿no? Es muy importante. Gracias a Dios conozco muchos casos de este tema, violaciones, y entre otros no quiero mencionar. Que se ha dado, como dice, una forma fortuita, no sabemos cómo ocurrió el caso, no sabemos por qué y nada, no es cuestión, como dice. Pero entremos en este debate, porque claramente se puede saber, ¿no? Como dice, nosotros no somos nadie para quitarle la vida a nadie. Y yo creo, y hay muchos casos que he visto, escuchado, inclusivemente experimentado en nuestro ámbito social muy cercano a las familias, que al comienzo al ser humano, como dice,
lo odian, lo detestan, pero ahí debe entrar fijamente el gobierno. ¿Saben por qué? Número uno, ¿por qué? Porque deben haber organizaciones, y no solo aquí en el Perú, y a nivel mundial, organizaciones que hagan avalar a la madre, al cuidado a la madre y al cuidado del recién nacido. ¿Para qué? Para que existan opciones. Hay que tener opciones y no solamente ir, no quieren a ese bebé y lo mato. No es así. Como dice, gracias a nuestro, como dice, al ser humano que razona y piensa, y gracias a eso nosotros tenemos otras opciones. Y nuestra opción no va a ser querer eliminar algo. Como ya mencionaron, no me cae bien, entonces te mato. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese pensamiento? A inculcar de que quizás mañana mi compañero me cae mal y lo mate. Eso estamos inculcando. Hay muchas opciones de adopción, más bien en el gobierno hay que inculcar a que la adopción sea más fácil y no sea muy difícil. Número uno. Y número dos, psicológicamente, se ha probado que en el transcurso de los 9 meses, 8 meses que se ha transcurrido el embarazo, las gestantes o las madres que han tenido violaciones, X motivo, han logrado superar este trauma. Claro, todos no, pero un porcentaje muy alto que ha logrado aceptar y no han llegado a lograr a la adopción de sus hijos. Gracias. Muy bien, hemos escuchado a su compañera Tapia. La contraparte desea hacer alguna réplica al respecto. Señorita Quispe, tiene usted la palabra. Sí, profesor. Ya. No, yo le elimino trozo, profesor. Voy a hacer la réplica. Bueno. Se habla mucho del cargo de conciencia que produce apoyar el aborto. Ahora dime, el cargo de conciencia al ver a los niños en la calle, al ver a adolescentes drogadictos con padres que no tienen tiempo para ellos. Además, en los casos en los que el aborto, pensando exclusivamente en la mujer, también hay que pensar en los niños. O sea, al traer un niño al mundo, puede que no tengan los recursos necesarios, no solo económicos, sino también no tenga una buena alimentación, incluso no tenga un techo para poder vivir y sobrellevar esa vida. ¿Para qué traerlo a un lugar donde no se va a encontrar un hogar que lo proteja ni una madre que lo ame, ya que tal vez el embarazo no es deseado y la madre ha querido abortarlo, pero por X motivos no lo ha hecho? Y si permitimos que estos miles de niños nazcan, ¿qué les va a garantizar esos derechos a su familia? ¿Qué le va a garantizar tener un buen techo, una buena alimentación, una buena educación y una vida digna que todo ser humano merece? Si ni siquiera los niños deseados tienen esa garantía, entonces, ¿qué? ¿Cómo dice? Las verdaderas vías que están por salvar están en los orfanatos, niños que ya han nacido, que están buscando un techo para vivir, no los que son recién concebidos. Nosotros no estamos, si decimos algo ilegal, no buscamos imponer esto, estamos buscando que el aborto se legalice para que más mujeres tengan más oportunidades de seguir tal vez estudiando, trabajando, no quitarles ni cortarles la sala con un niño que ni siquiera lo desea ni lo quiere. Muchas gracias, profesor. Muy bien, hemos escuchado a su compañera. A ver si hay alguna réplica al respecto o algo que quisiera añadir la contraparte. El joven Atencio Sedano tiene la palabra. Sí, profesor. Y otra vez seguimos dándole vuelta a este tema. Muchos se ha hablado sobre hay que dejar que sufra un momento o vamos a dejar que sufra toda una vida. Esto que está diciendo que estamos tratando de justificar desde un principio la irresponsabilidad que tiene el cargo de la madre. Entonces está diciendo que he sido irresponsable, entonces yo voy a desecharlo, ¿no? Y ya está, que sufra un momento, ¿no? ¿Qué clase de personas estamos permitiendo ese tipo de acto? ¿Qué estamos tratando de justificar? Obviamente se han dado muchas campañas para evitar este tipo de cosas. Si no querías ese embarazo, entonces ¿por qué no fuiste lo suficientemente responsable? Incluso se ha mencionado sobre la gran estado económico, claro, y muchas familias se ve que han tenido de 5, 6, 7 hijos, claro. ¿Y eso por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué se da? Porque es irresponsabilidad. Muchas gracias.
Muy bien, hemos escuchado a su compañero. De la contraparte, ¿algo que quisiera añadir o responder a lo que manifestó su compañero? Señorita, Soy Chequehuaita, voy a contraargumentar. Primero el argumento de mi compañera María Tapia, que nos dice que queremos dar por el mismo hecho opciones para hacer que la mujer tenga no solo una opción de parir y asumir la maternidad, sino de querer hacer lo que ella quiere y no lo que le impone la sociedad. Y con respecto a Waldo, que nos dice que debemos tener conciencia y que debemos ser responsables, pero que se da en el caso de las violaciones, donde se le impone una maternidad que no quiso y que nunca va a querer, si es que por el caso de que se le impuso una maternidad obligada. Gracias. listo, hemos escuchado a su compañera. A ver, una réplica más por cada grupo y después las palabras finales. ¿Ya? El tema creo que ya está llegando a un punto final, pero una réplica más para cada grupo y después las palabras finales. ¿Con quién comenzamos? A ver, ¿quién va a hacer su réplica final? Bien, yo, profesor. Ya, señorita. Ya mencionaron el aborto en caso de una violación. El aborto no va a quitar ningún dolor físico o psicológico producto de una violación. Al contrario, lo va a agregar las complicaciones físicas y psíquicas, ya que el aborto tiene de por sí. Por otro lado, el fruto de este acto violento es un niño inconsciente que no carga para nada la brutal decisión de su padre genético. Por otro lado, los legisladores más expertos señalan que legalizar el aborto sentimental es abrirle la puerta a serias complicaciones, que en este caso es el aborto terapéutico. En definiciones, el aborto terapéutico sería que, sin embargo, la denominación del aborto terapéutico no se ajusta a la realidad, ya que ningún aborto tiene la propiedad intrínseca de curar o mejorar el estado de la salud de la mujer. El término aborto terapéutico es anacrónico y contradictorio porque el aborto no es un tratamiento que asegure mejorar la salud de la madre, ni tampoco del niño. El término apropiado debería ser interrupción del embarazo por razones médicas. Y como dije que la interrupción es interrumpir, detener una continuidad de una acción. Y en este caso podríamos hablar en sinónimos, que el interrumpir es liquidar, erradicar y triturar, pero no nada de interrumpir. Entonces, en cualquier embarazo, ya que pone en peligro la salud de la madre y no por ello se deben interrumpir todos los embarazos. Al contrario, se le debe dar la seguridad física, psicológica, social y espiritual a toda gestante. Y eso no se logra con una intervención quirúrgica, sino con una intervención médica que atienda a todas estas 4 áreas del ser humano. Muy bien, hemos escuchado a su compañero. La réplica final de la contraparte. Ya. Bueno, yo, la señora Churambi, voy a dar mi contraparte. Primero, no matamos a otros países, pues no hay países como lo nuestro. Tomamos ejemplo de casos, pues no podría pasar. Legalizar evita más muertes maternas. Tenemos al OMS, donde define los 3 derechos. Queremos mantener con vida a las madres y no obligarlas, y tenemos derecho a la libertad sexual. ¿Acaso solo queremos legalizar
quieren tener al bebé. Queremos que esta legalización sea seguro, que la mujer se sienta segura de que va a poder estar bien, que no va a poder morirse por el aborto que ella no quiere tener. Solo queremos eso. No queremos que la muerte, no, queremos que la señorita se sienta con vida y sea salva de eso. Solo estamos escondiendo el problema, porque el problema ya existe. Hay abortos clandestinos. Solo queremos que esa mujer se sienta segura, que si la decisión que ella toma, viva. Porque como dice mi compañera María Tapia, no es seguro, pero queremos que cuando se legalicen, hagan estudios y que ayuden a una mujer que no quiere tener pueda hasta sentirse vida y segura de sí misma y que sepa que es legal. Gracias. Muy bien, hemos hecho las réplicas finales de ambos grupos. Ahora les damos un minuto para que escojan a un representante para que den sus palabras finales, que va a constar máximo de 2 minutos las palabras finales de un representante de ambos grupos para después cerrar este debate académico. Muy bien, hemos dado un minuto para que puedan preparar su intervención final, las palabras finales. Un representante de ambos grupos lo puede hacer. Entonces comenzamos. ¿Qué grupo quiere dar sus palabras finales primero? A ver, señoritas, ¿me escuchan? A ver, si no, entonces el grupo que está en contra, como comenzó el grupo que está a favor, ahora combinan ellos. Entonces el grupo que está en contra de la legalización del aborto, ¿quién puede dar sus palabras finales? Señorita Tapia. Bueno, para concluir todo este tema, que es muy interesante, y creo que este debate no solo se va a quedar acá, y sino va a seguir aquí y en todo el mundo, siempre va a haber, y como dicen, no va a ser ahora, ni 10, ni 20 años, siempre va a estar en debate, porque realmente es un debate. Y para que queden en claro todos que el aborto es un asesinato. No es como dice, le quito esta vida ahora y mañana, como dice, la mujer se siente libre, sí, pero queda toda esclavizada por como dice, con el remordimiento toda su vida, porque cada vez que escuche un llanto, cada vez que escuche la palabra aborto, siempre va a afectar a su mente y toda la vida, fuera de lo político, fuera de las leyes, siempre va a afectar y va a quedar marcada toda su vida. Y número 2, como dice, vivimos en Perú, vivimos en este país que hasta la fecha de hoy no se han podido resolver algunos problemas muy en común y menos vamos a poder resolver estos problemas del aborto, ya que para que sea seguro, jamás va a ser seguro porque vivimos en un país tercermundista, jamás va a ser posible eso, no a la legalización del aborto. Muy bien, hemos escuchado las palabras finales del grupo. La contraparte, ¿quién va a dar sus palabras finales?
Muy bien, señorita Quispe, puede iniciar. Muchas gracias, profesor. Con todo lo anterior mencionado, reiteramos que pedimos la legalización del aborto, para sobre todo pensar en las regulaciones a favor de este. En nuestro país, buscamos movernos a una tendencia reflexiva, donde privilegie la decisión de las mujeres y niñas. Tal vez demore, sí, pero la primera etapa es tener toda la información sobre esto. No es esclavizada, puesto que puede elegir. Esclavizada sería cuando solamente tendría una opción. Hoy, 590 millones de mujeres tienen acceso libre al aborto. Queremos que mañana sean todas. Y por último, una pregunta que esperamos que todos reflexionen. Porque una guerra de naciones, la muerte de otro es un triunfo, pero si una mujer elige sobre su cuerpo, es ilegal. Les dejo la cuestión tal vez para otro debate. Muchas gracias. Muy bien, entonces de esta manera hemos terminado no solo con el debate de ambos grupos, sino con los debates en esta asignatura y en esta tercera unidad.